de comprometernos con Él para caminar con Él todo el tiempo. Vamos a la palabra de Dios. Le invito a que abra su Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 6. Vamos a leer del versículo 8 al versículo 15. Si me regalan un poquito más de monitor, se los voy a agradecer. Y ese es el tema número 15 de esta serie, Hechos, la Iglesia y su misión. Hemos visto ya 14 temas, hoy vamos a ver el tema número 15. Y vamos en el capítulo 6. Si usted se pregunta cuánto tiempo vamos a durar en este libro de los Hechos, vamos a durar todo este año y hasta el mes de marzo del próximo año, 2020. Si el Señor no viene antes, el Señor así lo permite. Así que vamos a leer el versículo 8 del capítulo 6 de los Hechos. El título de la enseñanza es Cuando sirves en el Espíritu. Dice el versículo 8 de Hechos 6. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, arremetiendo, y le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Vamos a orar. Señor, te damos gracias una vez más por la bendición que nos das de llegar hasta aquí, en tu palabra, en el libro de los Hechos. Queremos, Señor, disponernos para que tú hables a nuestro corazón, para que tú hables a nuestra vida, reconociendo que toda tu escritura es inspirada por ti y es útil para que nosotros podamos ser redarguidos de nuestro pecado. Tú, Señor, nos muestras tu amor al mostrarnos aquello que nosotros necesitamos cambiar, y ciertamente no es cómodo, no es agradable el escuchar y saber que estamos equivocados y que estamos mal en ciertas cosas, pero aún en medio de esa incomodidad, tú nos muestras tu amor porque quieres que salgamos del pecado y vayamos avanzando cada día más y ser transformados a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Hoy nos disponemos para que nos hables por medio de estos textos que acabamos de ver, así como lo has hecho. Tu palabra, que es viva, que es eficaz, ha dado fruto en nuestros corazones y queremos que lo continúe haciendo hasta que tú vengas. Todo esto te lo rogamos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Esta serie, hermanos, que estamos viendo domingo a domingo del libro de los Hechos, nos está relatando el nacimiento de la iglesia de Cristo. El nacimiento de la iglesia de Cristo. Y esta iglesia de Cristo continúa siendo santificada por su palabra hasta nuestros días. Si tú eres de los que te gusta hacerte spoilers, ¿verdad? Y ver qué hay más adelante, ya te terminaste el libro de los Hechos, es una buena disciplina de hacerlo, de leer el libro de los Hechos completo. Te vas a dar cuenta que se queda como incompleto, que de repente como que se corta. Algunos dicen que es porque todavía el libro de los Hechos se está escribiendo con la iglesia, hasta que el Señor venga, ¿verdad? No sabemos si se está tomando un registro el día de hoy acerca de lo que está pasando, que vaya a instruir a otros. No lo sabemos. Yo en algún momento le platicaba a algunos hermanos que están aquí en un momento difícil que tuvimos, les decía, es que, ¿sabes que nosotros, estamos haciendo historia y el Señor la está escribiendo? Así que tenemos que actuar con sabiduría, en santidad, en rectitud, guiados por la palabra. Y ciertamente la historia se sigue escribiendo, la historia de la iglesia, porque el Señor todavía no ha venido y Él continúa santificando a su iglesia con su palabra. Y esta serie y este libro de los Hechos relata el nacimiento de ella. Y dice Efesios 5:27, a fin de presentársela a sí mismo en toda su gloria, inmaculada, y esto es libre de manchas, inmaculado es algo libre de manchas, sin arrugas, sin cosa semejante. Eso es lo que dice Efesios 5:27 acerca de esta iglesia que nació, pero esta iglesia que continúa hasta el día de hoy. Voy a hacer un pequeño repaso acerca de lo que hemos visto hasta el día de hoy, y es súper comprimido, súper resumido. Y hemos aprendido que para ser miembros de la Iglesia Universal, diga universal, para ser miembros de la Iglesia Universal de Cristo, debemos de haber confiado en Cristo Jesús
como nuestro Salvador, por medio del arrepentimiento. Esto lo veíamos durante el discipulado. No hay otra forma de pertenecer a la Iglesia Universal de Cristo Jesús, sino únicamente por la fe en Cristo Jesús. Aprendimos que no era por obras, no era por algo que pagáramos, algo que hiciéramos, sino simplemente por la fe en Cristo Jesús. Este viernes, al finalizar la reunión, platicábamos aquí con un joven y le hablábamos esto, de cómo el Señor ya lo hizo todo en la cruz. Y le decíamos, es más, el Señor mismo fue quien te trajo a este lugar y Él quiere continuar perfeccionando su obra en ti. Nosotros solamente tenemos que descansar en sus brazos y dejar que Él nos transforme sin poner resistencia, ¿verdad? Y el requisito principal para ser, o el único diría yo, para ser miembro de la Iglesia Universal es confiar en Cristo Jesús como nuestro Salvador por medio del arrepentimiento, de ese cambio de mente. Y simultáneamente, fíjate bien, al ser adheridos a la Iglesia Universal de Cristo a través del nuevo nacimiento, recibimos algo, es como un paquete, un regalo que vamos abriendo. En ese regalo de la gracia viene en el paquete el Espíritu Santo. Tú has escuchado mucho acerca del Espíritu Santo. Nunca más había escrito tanto acerca del Espíritu Santo como en los últimos tiempos, pero mal. Hoy se ha hablado tanto acerca del Espíritu Santo y se creen cosas del Espíritu Santo que más bien ofenden al mismo Espíritu Santo, la tercera persona de la divinidad. Pero cuando nosotros creímos a través del nuevo nacimiento, venimos a ser parte de la Iglesia Universal de Cristo, recibimos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a morar, viene a vivir dentro de nosotros de manera permanente. Y no nada más para que esté allí, sino para darnos el poder. Y ese poder, otra vez, no es para hacer un montón de cosas raras, sino es un poder que nos ayuda a hacer algo que nosotros no podríamos hacer en nuestras propias fuerzas. En la antigua dispensación, en el Antiguo Testamento, teníamos a un hombre, por ejemplo, Sansón, quien era, normalmente nos lo pintaban en la escuela dominical de niños como súper fuerte, musculoso, pero en realidad no, era un hombre normal. Lo extraordinario de Sansón es que cuando venía el Espíritu Santo sobre él tenía una fuerza que era más allá de su misma fuerza y podía hacer un montón de cosas que cualquiera se sorprendería, que Avengers ni que nada, ¿verdad? Con una quijada, o sea, impresionante cómo este hombre tenía ese poder sobrenatural que era no solamente para proteger al pueblo, sino tenía un propósito que era mostrarnos a Cristo. Esto tiene una enseñanza mucho más profunda, pero en lo que quiero centrarme es en que Sansón tenía el poder del Espíritu para realizar la obra de Dios, para tener esta encomienda de parte de Dios, y asimismo nosotros, ahora de este lado de la cruz, recibimos al Espíritu Santo después del nuevo nacimiento, cuando nosotros creemos y ese poder que recibimos es para hacer la obra de Dios, para obedecer la palabra de Dios. ¿Sabes que nosotros mismos, por nuestras fuerzas, es imposible que obedezcamos a la palabra de Dios? Porque nuestra mente humana, nuestra inercia de pecado, nuestra carne, eso que nos heredó Adán, usted sabe, nos impide obedecer la palabra. Es decir, la vemos y la vemos muy bien, pero a la hora de obedecer decimos un montón de excusas y pensamos que nosotros estamos excluidos de obedecer la palabra. Decimos, no, porque yo soy un caso especial. Así dice, pero conmigo va a ser distinto porque yo soy la octava maravilla. Eso está en nosotros, pero el Espíritu Santo viene y nos da poder para obedecer la palabra. Además, el Espíritu Santo nos guía a las Escrituras. Esto lo hemos visto en esta serie. Cómo el Espíritu Santo nos guía a las Escrituras para que las obedezcamos, para que obedezcamos esta orden de Hebreos 10:25, la cual dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Aquí estamos introduciéndonos a ser parte de una iglesia local. Sí, somos parte de la Iglesia Universal cuando creímos, pero el Espíritu Santo no nos va a dejar ahí. No, yo soy parte de la Iglesia Universal y aquí me quedo. No, el Espíritu Santo, si realmente mora en ti, te va a guiar a las Escrituras. Esa es la función del Espíritu. Y de ahí de las Escrituras te va a rebotar a hacerte parte de una iglesia local. La iglesia local está formada por otros discípulos de Jesucristo que tienen también el Espíritu Santo. Y hemos aprendido también en esta serie que la iglesia local no es un club social. Aunque hablamos de membresía, nuestra mente carnal lo asocia con Sam's Club. No sé por qué Sam's Club, membresía, o Costco, o este tipo de supermercados que tú pagas una membresía y se te vence la membresía y bueno, no tienes ningún compromiso con Sam's Club, ¿verdad que no? Puedes irte a Costco, puedes irte a cualquier otro supermercado, a Walmart, a Sellers Brothers, al que sea.
pero sigues teniendo tu membresía de Sam's Club. Bueno, la iglesia no es un club social, no es una tienda, no es un supermercado, no es una tienda de autoservicio, no es algo donde venimos a saciarnos a nosotros mismos, sino es una comunidad de discípulos y de creyentes que por amor se sirven unos a otros. Y aquí venimos a ser perfeccionados. Dice la palabra que después de haber sido enemigos de Dios, ahora somos hijos de Dios y somos declarados justos delante de Dios por medio de Jesucristo. Ya no ve el Señor nuestro pecado, sino nos ve justos y nos ve santos. ¿Puedes creer eso? Dices tú, ¿en serio? Sí, en serio. Si eres hijo de Dios, el Señor te ve santo, pero Él nos ve ya obra terminada. Cuando nosotros nos vemos al espejo decimos, no, pues sí le falta todavía, ¿no? Sí falta todavía, pero es parte de ese proceso de santificación. Y la iglesia, según Efesios 4:11, tiene esa función de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Dice perfeccionar, Efesios 4:11, a los santos no para que se vean más santos y más bonitos y más así impecables, sino para la chamba, para la obra del ministerio, para el servicio. Y ahí el Señor, voy a hacer una distinción aquí, que es los dones de Cristo. Tú has oído dones espirituales, dones de Cristo, oficios, ministerios, servicios. Son un montón de palabras que están allí flotando. Déjame aterrizarte una, y es dones de Cristo, un concepto bíblico, dones de Cristo. ¿Cuáles son los dones de Cristo para la iglesia? No son funciones, no son actividades, son personas, somos personas. ¿Cuáles somos esas personas? Según la palabra, Efesios 4:11. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Esos 5 dones de Cristo somos personas que tenemos la función precisamente de perfeccionar a los santos por medio de Cristo, ¿verdad? Por medio de las Escrituras, para la obra del ministerio, para la gran comisión, para que salgan, porque no nos vamos a quedar aquí, ¿verdad que no? Vamos a regresar. Hoy mismo vas a verte con tu familia para comer, con tu familia que no es creyente. Mañana vas a estar pues en tu trabajo, vas a estar en diferentes escenarios en los cuales vas a tener la oportunidad y vamos a tener la oportunidad de poner en práctica todo esto. Si no, fue solamente un discurso que escuchaste, fue solamente una conferencia, una plática, una charla que a lo mejor ni muy motivacional va a ser, porque el Señor siempre nos pega duro, ¿verdad que sí? Decía un hermano esta mañana, sí, el Señor nos pega duro, pues sí, a todos nos pega duro. Al único que no le pega pues es el que ya es perfecto, pero nadie es perfecto aquí, dice la palabra. El que diga que no peca es mentiroso y hace mentiroso a Dios. Entonces, a todos nos pega esta palabra, porque la palabra va con el propósito de confrontar el pecado y de hacer caer el pecado, y en nosotros hay pecado todavía. Si has estado escuchando con atención, el Señor no nos da ningún espacio para estar estáticos, para estar así sin movimiento. La vida cristiana es estar así estático. No, el Señor no nos da ningún espacio. Siempre nos va empujando, el Espíritu nos constriña, nos va empujando hacia la orillita para estar en un constante movimiento. Y no un movimiento sin ton ni son, como esas caminadoras que vas así, no avanzas a ningún lado, nada más estás moviendo. No es un movimiento sin ton ni son, sino es un movimiento bajo su dirección. Todo, hermanos, incluyendo las dificultades, obran para el bien de los que le amamos. Y es lo que dice su palabra. Y esto pues yo creo que es un versículo muy popular. Todo obra para bien a los que le aman. Romanos 8:28. Sí. Pero eso no quiere decir que todo va a ser de color de rosa. Lo hemos visto ya. Lo que quiere decir es que para los que le amamos, todas las cosas buenas o malas nos van a favorecer. Y no a nosotros, sino a la iglesia de Cristo. Él hace todo obrar a favor de su iglesia. Lo vemos en el libro de los Hechos. Las burlas, por ejemplo, las amenazas, los azotes de los opositores ayudaron para el bien de aquella primera iglesia. ¿Por qué? Porque al ser burlados, amenazados, azotados, se juntaron para orar y decirle: Señor, no detengas la persecución porque tú ciertamente lo prometiste, nomás danos valor para poder continuar haciendo tu palabra, para predicar tu evangelio, lo que tú nos mandaste hacer. También vimos que la hipocresía y la murmuración de los de dentro de la misma iglesia ayudó para el bien. Y esto al recordarles que entre ellos todo debía de funcionar en santidad y con orden. Esto es la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo no es un disparate que cada quien hace lo que quiere, que es todo un desorden. ¿Por qué pretendemos, si vamos a la parte del gobierno, que hay un montón de reglas? En todo lugar a donde llegamos hay reglas.
En tu trabajo hay reglas y si no las sigues, pues te metes en problemas, ¿no? En el Estado hay reglas. Todo tiene reglas. ¿Qué nos hace pensar que la iglesia de Cristo es para que funcione desordenadamente? No, el Señor nos enseñó en el capítulo 5 al principio que esa hipocresía, esa murmuración resaltó la santidad de Dios, la santidad de la iglesia y trajo disciplina, y esto les recordó algo, y a nosotros también. La iglesia de Dios debe funcionar en santidad, debe de caminar con un orden, el orden de la palabra de Dios, no el que se nos ocurra, sino el de la palabra de Dios. Y uno de los beneficios de estas dificultades fue que los apóstoles podían enfocarse todavía más a la palabra. Ellos dijeron, ok, regrésate a Lucas 10. ¿Qué dice? ¿Qué nos dijo el Señor que hiciéramos? Oh, sí, dijo que fuéramos y que predicáramos y que sanáramos a los enfermos. Ok, sí. Cualquier otra cosa extra, ¿sabes qué? La podemos, aunque es necesaria, la podemos delegar a otros. Y eso fue de bendición para la iglesia, porque los apóstoles ahora podían estar más concentrados en la lectura de la palabra, en la oración y en este buen discipulado que debe de haber. Así que de todo esto salieron 7 diáconos. Hemos visto lo que significa esta palabra, un servidor. Y estos no era cualquier hombre, no lo buscaron en la sección amarilla, no fueron personas que llegaron, no, pues aquí mira yo soy diácono. No, ¿y tú quién eres? No, pues yo vengo de allá, de quién sabe dónde. Sí, te he visto, pero o sea, de acá no eres discípulo, no eres miembro de esta iglesia de Jerusalén, de esta iglesia local. Quizás tengas buenas intenciones, qué bueno, pero con buenas intenciones no hacemos la obra de Dios, ¿verdad que no? Sino con obediencia, con orden, con santidad. Entonces vimos que estos hombres, 7 diáconos, debían de llenar ciertos requisitos. Y no estoy diciendo obstáculos. Normalmente nosotros cuando pensamos en requisitos los vemos como obstáculos, pero no. Obstáculo para el que no se sujeta a la palabra de Dios, pero requisito para el que lo ve y dice, ¿sabes qué? Pues sí. O sea, estoy caminando en eso, ciertamente no soy perfecto, pero en eso estoy caminando. Los requisitos para estos 7 diáconos era que fueran de buen testimonio, que fueran llenos del Espíritu Santo y que fueran llenos de sabiduría. Y tú quizás digas, momento, ¿cómo que llenos del Espíritu Santo? ¿No que el Espíritu Santo venía y se quedaba? Sí, viene y se queda, pero es responsabilidad nuestra llenarnos del Espíritu Santo. Así que estos 7 diáconos tenían un trabajo y era administrar y servir a las viudas necesitadas de la iglesia bajo la supervisión de los apóstoles. El resto de este capítulo 6, hermanos, y el próximo lo va a ocupar uno de estos 7 diáconos. Vamos al versículo 8 de Hechos 6. Hechos 6, versículo 8. Dice, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. ¿Cómo se llama este diácono? Esteban, ya lo tenemos. Lo vamos a estar viendo este domingo y el próximo domingo. ¿Cuál era el trabajo de Esteban? Al igual que el de los otros 6 servidores, su trabajo era servir a las mesas. Suena simple, ¿no? ¿Qué tal? Servir a las mesas. Suena simple. ¿Alguien aquí ha servido a las mesas alguna vez? Suena simple, pero la tarea de Esteban y de los otros 6 diáconos no era únicamente dar comida, repartir comida o repartir despensas. Era todo una operación, era todo un trabajo que era necesario diariamente. Ellos tenían que, acuérdense en el contexto anterior, que ellos traían sus bienes, el dinero de las propiedades que vendían a los pies de los apóstoles. En este caso, llegaban ahora a los pies de estos servidores. Ellos tenían que administrar estos fondos. O sea, los recibían, los contaban, revisaban las listas de las viudas y verificaban, esta sí es viuda de veras. No tiene esposo, por supuesto, pero tampoco tiene hijos, ni hijas, ni primos, no tiene nadie que vea por ella de plano. Ok, buen requisito, check. Ahora la pregunta, ¿es parte de la iglesia? O no, pues la vemos una vez cada 4 años, ¿no? Tenemos reunión, ¿verdad? Todos los días dice que se reunían, o sea, eran una comunidad. ¿Está aquí o no está aquí? O sea, puedes ser viuda, pero si no te vemos aquí, no te consideramos parte de la iglesia, porque al saber que había ayuda para las viudas, pues imagínate, se llenó aquello. Pero tenía que ser parte de ellos, y eso era también parte de su trabajo, tomar decisiones, recibir fondos, contarlos, administrarlos, tomar decisiones. Además, ir y comprar la comida, preparar la comida. Para esto seguramente tenían también un grupo de otros servidores, ¿verdad? De otros oficiales de la iglesia que les ayudaban, porque ellos eran 7, pero eran muchas viudas. Ya vimos que eran más de 10,000 miembros en esta iglesia. O sea que imagínate,
Era demasiado el trabajo. Tenían que ir de compras, tenían que preparar la comida, hasta entonces servir las mesas. Y ahí estaban ellos, supervisando, administrando y por supuesto dándole una rendición de cuentas a los apóstoles, a sus autoridades. Este trabajo, hermanos, era realizado todos los días, porque ¿cuántos saben que todos los días se come? ¿Verdad que sí? Sí. Entonces todos los días ellos realizaban ese trabajo, todos los días tenía que haber comida para esas viudas necesitadas de la iglesia. Así que no sé si era antes de la reunión o después de la reunión o durante la reunión, no sé, la Biblia no nos da detalles. Lo que sabemos es que estos 7 diáconos, incluido Esteban, hacían toda esta operación, todo este trabajo. Tú estarás de acuerdo conmigo en que no era una tarea sencilla, ¿verdad? Ya no es servir a las mesas, no, era todo un trabajo que no iba a decir los robaba, pero no les robaba, sino que les consumía, es la mejor palabra, mucho de su tiempo. Era absorbente, era cansado. No sé tú, pero cuando llegas de trabajar estás cansado. Bueno, ellos se cansaban. Pero los apóstoles les pidieron que buscaran de entre ellos, subraye, de entre ellos, a varones que tuvieran una característica muy importante, y era que fueran llenos del Espíritu Santo. Tú dices, bueno, era un trabajo, ¿para qué el Espíritu Santo? ¿Para qué llenos del Espíritu Santo? Lo puedes hacer sin estar lleno del Espíritu Santo. Cuidado. Efesios 5:18 nos habla de la llenura del Espíritu Santo, que no es una experiencia mística, no es te ponen la mano y tiemblas y todo esto y después sales igual de como entraste, o hablar cosas raras o tirarte al suelo y hacer el gusanito y todo este rollo, ¿no? Algunos le atribuyen eso al Espíritu Santo, pero mira, siendo prácticos en Efesios 5:18, estar lleno del Espíritu Santo no es una experiencia mística, sino es una exposición constante a la palabra de Dios. Porque te pregunto, ¿quién inspiró la palabra de Dios? El Espíritu Santo. Entonces, no nos va a referir a ningún otro lado que no sea su palabra. Su función es exaltar a Cristo. Según Juan 1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Está hablando de Jesucristo. Jesús es la palabra de Dios. ¿A dónde nos va a referir el Espíritu Santo? A su palabra. Entonces es estar expuestos constantemente a la palabra de Dios, pero además a la oración, porque ahí en la palabra nos enseña a que debemos de orar sin cesar. Y también nos dirige, estar llenos del Espíritu Santo, a alabar a Dios, porque dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, dando gracias siempre a Dios en vuestros corazones. ¿Me entiendes? Todo esto. Y esto debe ser en cualquier formato individual, que es esencial, por supuesto, pero también en el formato colectivo. Estamos hablando de la iglesia, hermanos. Esto es colectivo. La exposición a la palabra, la oración, la alabanza, la adoración, todo esto es parte de llenarnos del Espíritu Santo colectivamente, pero individualmente también. Y para hacer esta tarea cansada, difícil, estresante quizás, ellos habían de estar llenos del Espíritu Santo. Hay un comentarista bíblico que me gusta mucho y él define la llenura del Espíritu como estar controlado plenamente por el Espíritu Santo. Y él describe esto como vivir en la gracia. Él dice, estar lleno del Espíritu Santo es igual a vivir en la gracia. Y obviamente cuando estamos llenos del Espíritu Santo, nuestras decisiones son guiadas por Él en su palabra. Porque nuestra vida está llena de decisiones que debemos de tomar. Y podemos regarla, ¿sí o no? Y la hemos regado, por supuesto, cuando somos basados en nuestra opinión. Cuando somos basados en nuestra idea, yo pienso, y a veces la regamos, a veces la atinamos, ¿verdad? Pero otras veces no. Sin embargo, si nos apegamos a la palabra y somos guiados por la palabra, su Espíritu nos va a guiar a tomar decisiones que no tienen falla, no tienen error. Y ni siquiera habrá la incertidumbre de, le habré hecho bien, le habré hecho mal. ¿Le hiciste como la palabra? Sí, ok, tranquilo, confía. A lo mejor no vas a ver todo perfecto. A lo mejor guiándote por la palabra va a explotar más la bomba, pero está confiado que con la bomba explotada el Señor va a estar contigo. Nuestras reacciones también son controladas por la palabra. No solo nuestras decisiones, sino también nuestras reacciones son controladas por la palabra cuando estamos llenos del Espíritu. Y por lo tanto, nuestro servicio a Dios, tanto en la iglesia como en cualquier otro lado, fuera de la iglesia, en la comunidad, en nuestro trabajo, en todo esto, nuestro servicio será espiritual, por más técnico que parezca. El primero que apareció en la lista de los elegidos, descrita por Lucas en el versículo 5 de Hechos 6, fue Esteban.
Ahí lo puedes ver en el versículo 5. Y menciona diciendo Esteban. El nombre de Esteban significa corona. Stéfanos, corona. Eso es el significado de la palabra o del nombre Esteban. Y el versículo 5 lo describe como un varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Y es interesante cómo los demás no dicen lo mismo, ¿verdad? Nada más dice los nombres, tal y tal y tal. Pero de Esteban dice varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Y hermanos, la fe, usted estará de acuerdo conmigo en que la fe es esencial para servir a Dios, ¿no cree? Romanos 14:23 dice que lo que no proviene de fe es pecado. O sea, ¿qué me dice eso? Que si yo sirvo a Dios sin fe, mi servicio ya no es servicio, es pecado. Está fuerte, ¿no? Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando nosotros servimos, lo hacemos para ver la sonrisa de Dios, ¿no crees? Para ver la aprobación de Dios. Y no estoy hablando cosas así como poéticas. ¿No Jesús mismo recibió la aprobación del Padre cuando dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo toda mi complacencia? Allí recibía Jesús, al iniciar su ministerio, después de haber soportado la tentación, recibía la aprobación y la sonrisa del Padre. Eso es lo que yo quiero hacer cuando sirvo a Dios. ¿Usted qué tal? Y dice que sin fe es imposible tener el agrado de Dios, la aprobación de Dios. Así que, como dije, servir sin fe es pecado. Servir sin fe desagrada a Dios. Y quizás tú pienses que eres muy inteligente, muy astuto y digas, entonces no sirvo. ¿Qué tal? Para no ofender a Dios, no vaya a ser que lo haga sin fe, no vaya a ser que lo haga fuera del Espíritu y lo ofenda, mejor no me meto. Pero Santiago 4:17 dice que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Qué tal? Entonces el Señor nos deja acorralados por todos lados, ¿no? Nos deja acorralados porque te dije que la vida cristiana es una vida de constante movimiento. No es una vida estática, yo aquí en mi casa, tranquilo, no me meto con nadie, no tengo problemas con nadie, si no me meto con nadie. Esa manera de pensar no va de acuerdo a la palabra. Volviendo con Esteban, la fe de Esteban, porque decía que era un varón lleno de fe, la fe de Esteban era tan evidente. Nosotros a veces nos dejamos llevar tanto por lo místico, lo espúreo, lo así como raro, ¿no? Y decimos a veces, bueno, es que nadie puede ver mi corazón. No, sí, ciertamente, nadie lo ve. Pero vemos tus frutos. Y dice la palabra, por sus frutos los conoceréis. ¿Qué tal? Y decimos, no, es que yo tengo fe adentro de mí, muy dentro, por algún lado, ahí está la fe. Allí entre el apéndice y la vesícula, en algún lado está la fe, no sé. Pero la palabra de Dios dice que la fe se ve. Dices tú, caray, sí. ¿Te acuerdas de aquellos hombres que bajaron por el techo a un hombre paralítico? ¿Te acuerdas? Al ver Jesús, la fe de ellos, dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados. Entonces, ¿se ve o no se ve la fe? Claro, muéstrame tu fe con tus obras, dice Santiago también. Entonces, Esteban tenía una fe que era tan evidente que no solo se limitaba a hacer lo que le tocaba hacer. Ok, recibo el dinero, cuento el dinero, administro, mando a que compren, administramos a las cocineras, repartimos a las mesas, misión cumplida, bye, nos vemos. Hoy me tocó, el día de hoy, mañana le toca a Felipe. Y así, ¿no? Porque se entiende, eran 7 para 7 días, ¿no? Él no se limitaba a hacer solamente lo que le tocaba hacer, sino que iba más allá. ¿Tú eres de los que van más allá? En el trabajo quizás. ¿Eres de los que checan tarjeta, pum, faltando 59, 57, 58, 59, pum, te desafanas, ¿no? Es tipo flash, ¿no? O eres de los que se quedan después, ¿no? Aunque no, ¿sabes qué? Hago check out y me quedo ahí, aunque no me paguen hora extra, porque tiene que ser bien hecho el trabajo. ¿Eres de esos, de los que van más allá? Generalmente esos son a los que les dan los ascensos, ¿eh? Nomás hay un tip, ¿verdad? Por ese caso. Y es bueno ser diligente en el trabajo. José lo era, por ejemplo. Pero volviendo aquí con Esteban, él no se limitaba a hacer nomás lo que le tocaba. Y decía, ya está, ¿no? Eso no me toca ya. Hasta aquí. Se veían la gracia y el poder del Espíritu en Esteban por medio de las grandes señales y prodigios que él hacía. Lo leímos ahí en el versículo 8. Y esto, hermanos, es interesante porque esto no ocurrió antes de que le fueran impuestas las manos a Esteban. ¿Me va siguiendo hasta acá?
Dice que trajeron a estos 7 diáconos, los presentaron ante la congregación y los apóstoles, autoridad espiritual designada por la iglesia, impusieron sus manos sobre estos 7 diáconos para que hicieran esta tarea. Y tú después ves a Esteban haciendo señales, haciendo prodigios, haciendo milagros. En esa imposición de manos, los apóstoles avalaban que la obra de esos 7 varones era bien, iba siguiendo el orden, pues. Era avalada por ellos, valga la redundancia. Los portentos realizados por este servidor espiritual, por Esteban, no eran realizados en secreto, hermanos, sino delante de todo el pueblo. Esa es la función que lleva precisamente los milagros. No era llamar la atención tanto hacia el milagro, sino que, ya lo vimos con Pedro, ¿ven el milagro? Sí, ahí está Cristo. Cristo resucitó. Si no hubiera resucitado, no hubiera habido milagro. Esa era la función de los milagros. Así que ellos no lo hacían en secreto, lo hacían delante de todo el pueblo. La pregunta es, específicamente, ¿en qué consistían estas grandes señales y prodigios? Cuando las Escrituras nos hacen referencia a esto, siempre tiene que ver con sanidades y con liberaciones. Así que, hermanos, no hay lugar para pensar que fuera otra cosa, ¿verdad? Siempre la Biblia, cuando hablamos de sanidades, cuando hablamos de liberaciones y milagros, y prodigios, señales, no podemos pensar que son así, que caiga polvo de oro y todo este rollo. Sino la Biblia, que dice, siempre nos refiere a sanidades y liberaciones de endemoniados. Así que servir en el Espíritu es pensar en lo que los demás necesitan y no en lo que yo necesito. ¿Qué tal? ¿Coincide o no con el sentir de Cristo Jesús? Quien vino a servir y no a ser servido. Entonces el Espíritu Santo nos dirige a la palabra, nos muestra a Cristo y nos dice, ok, servir tiene que ver con pensar en los demás y no pensar en ti mismo. ¿Qué me falta a mí? ¿Qué no tengo yo? ¿Cuál es la carencia? No, sácate eso del mundo, porque vas a vivir como Marta, afanada, turbada y todo confundido y amargado y todo. Haz de un lado, sirve a los demás por amor a Cristo. Es lo que vemos en Esteban y eso tiene que ver con estar lleno del Espíritu. Él no hacía solo su trabajo de servir a las mesas y con fidelidad, o sea, lo hacía y lo hacía bien, sino que además realizaba grandes señales y prodigios, pero además predicaba, además enseñaba. Ya le habían sido impuestas las manos por los apóstoles. Y en esa imposición de manos, hermanos, por eso es importante lo que hicimos ahora. De hecho, Pablo le dice a Timoteo, no impongas las manos a la ligera. Es importante, no más, sí, pongo las manos. No, lleva algo espiritual allí. Que es una gracia que te es transferida por medio de un apóstol, por medio de un profeta, por medio de un pastor. Esto es bíblico, hermanos. Y tú puedes, cuando imponen las manos sobre ti, puedes experimentar una gracia distinta. Y dices, caray, esto no lo veía antes, ahora lo veo. Bueno, es la gracia de Dios, la cual le fue dicho Pablo a Timoteo, no andes así imponiendo por todos lados las manos. Tranquilo, take your time, take your time. Entonces, después de allí vemos impuestas las manos, vemos a Esteban haciendo su trabajo, lo vemos haciendo señales, prodigios, predicando, enseñando. Claro, porque estar lleno del Espíritu dice que es hablar con nuestra boca de lo que está lleno en nuestro corazón. Por eso dijimos que, pues sí, nadie conoce mi corazón, pero oímos tus palabras, pero vemos tus actos y ese es el fruto de lo que hay en el corazón. Y si estás lleno del Espíritu, van a salir cosas espirituales, van a salir palabras de bendición, van a salir cosas que edifican a otros. No pensemos que la labor de enseñanza, hermanos, es únicamente para los que predicamos arriba de un púlpito o en una clase. No se limita a aquellos quienes enseñamos. Esa es labor de cada uno de nosotros, sin importar el don, la función, el oficio que tengamos. Porque antes de ser servidores, somos discípulos, ¿sí o no? Antes de ser servidores, somos discípulos. Estoy hablando de los que somos hijos de Dios, que estamos dentro de la iglesia de Cristo. Y un discípulo es un aprendiz, quien aprende. Pero además, antes de ser servidores, somos llamados a hacer discípulos. No se puede hacer un discípulo sin enseñarle. Y tú te preguntas, bueno, entonces ¿a quién le enseño? Pregunta, ¿tienes esposa? Sí. ¿Tienes hijos? Sí, va. Empieza por ahí. El Señor les dijo, vayan a Jerusalén, ahí estaban. A Samaria, hasta lo último de la tierra. Empiézale por Jerusalén. Y vemos que la iglesia había llenado Jerusalén de la palabra de Dios. Tienes mucha chamba. Un hermano que conozco de Dallas, de Casa de Oración Dallas, decía, mira, hay veces que nos andamos peleando por el púlpito, pero
hay que comprarnos uno y lo ponemos ahí en la sala de la casa y les predicamos a nuestra esposa y a nuestros hijos. De eso se trata. Si somos discípulos, hacemos discípulos. Dice el versículo 9 de Hechos 6. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Vimos en Hechos 2:42 que la iglesia, y ahí estaba Esteban, perseveraba en la doctrina de los apóstoles. O sea, estaban de lleno dedicados a aprender lo que los apóstoles les enseñaban. Por cierto, los apóstoles no les sacaban sus rollos. Los apóstoles habían caminado con Jesús en todo su ministerio. Así que lo que ellos les enseñaban era lo que nosotros tenemos en los evangelios, pero más como de primera mano. Era impresionante, ¿no? Ellos perseveraban en esa doctrina. Así que este servidor espiritual llamado Esteban enseñaba únicamente la doctrina de los apóstoles. Y como conocedor de la ley, porque era judío, helenizado pero judío, se apoyaba en ella, en la doctrina de los apóstoles filtrada por lo que él tenía de las escrituras, y así respaldaba su enseñanza. Y así mismo lo hacían los apóstoles. Ya vimos los sermones de Pedro hasta aquí, y iban siempre respaldados por la ley y por los profetas. Esto mismo hacía Esteban. Le habían sido impuestas las manos y él mismo hacía esto, esta enseñanza que provenía de los apóstoles. Ahora, siempre que tú enseñas, tienes una reacción de la audiencia. Cualquier reacción. Puede haber interés, se pueden dormir, es una reacción también. Pero a la audiencia de Esteban no le agradó, no tanto lo que él enseñaba, sino el nombre de Jesús. Hemos visto que ese ha sido el problema. La semana pasada vimos que crucificaron a Jesús, vimos todo esto. No les gustaba a Jesús. Y cuando Esteban hablaba y hacía todo esto, enseñaba, tenía el nombre de Jesús por delante. Y ellos buscaron por lo menos dos de las enseñanzas que Esteban transmitía para discutir. Dice el texto, para disputar. Y disputar es discutir violentamente. Ustedes saben de qué me refiero, ¿verdad? Discutir violentamente. No, te digo, ¿verdad? Ese tipo de cosas. Y esas dos enseñanzas eran, número uno, Esteban decía esto: miren, Cristo vino ya, se hizo hombre, murió por nuestros pecados y su sangre fue derramada, para efectuar nuestra salvación, nuestra redención. Y ahora somos aceptos ante el Padre. El velo se rasgó y ahora tenemos libre entrada al trono de la gracia. Y ellos decían, ¿y entonces los sacrificios del templo no son necesarios ya? Porque el Señor ya mandó al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Los sacrificios del templo, pues hay que volverlos a hacer una y otra vez, y solamente así como que tapan los pecados, pero el Cordero de Dios quita los pecados del mundo. Esto es lo que enseñaba Esteban. Y no les gustaba. La otra enseñanza, y discutían con él. La otra enseñanza que Esteban traía, escuchada por los apóstoles, que a su vez había sido recibida por Jesús, era que el Señor vino a cumplir la ley. Él fue el único quien pudo cumplir toda la ley. ¿Sabes por qué? Porque fue concebido sin pecado. Así que ni trates de cumplir toda la ley, porque fuimos concebidos en pecado. David decía, en pecado me concibió mi madre. Así que lo que sale de nosotros es pecado y ofende a Dios. Pero Cristo sí. Él fue concebido sin pecado, vivió una vida santa, perfecta, y el sacrificio de Jesús fue aceptable delante del Padre. Cuando Él dijo, consumado es, la deuda fue pagada. Cuando Él ascendió a los cielos, está a la diestra del Padre, y el Señor le recibió y dijo, ahora sí, ya está pagada la deuda. Por eso hacemos bien en descansar en Jesús como nuestro Salvador. Y esas dos enseñanzas, esta otra enseñanza de que Jesús vino a cumplir toda la ley, también era producto de discusión con estos opositores, los de la sinagoga, las sinagogas que leímos. Y aquí nos muestra una realidad, hermanos, y es que en algún momento tendremos que presentar defensa de nuestra fe. En algún momento. Mira, por más buena onda que seamos, por más buena onda que seas, no importa tampoco si tienes 1 año de creyente o 30 años o 300, no importa. En algún momento de nuestra vida nos vamos a encontrar con quienes cuestionan y ofenden a Jesús y a su doctrina. ¿Qué vamos a hacer? No, yo soy buena onda. Mira, cada quien su religión. Es que yo soy buena onda, ¿no? En algún momento la palabra nos dice que no debemos de quedarnos callados. Cuando la doctrina de Cristo y Cristo mismo es ofendido, cuestionado, dice Judas,
Solamente tiene un capítulo, es el versículo 3. Dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Qué tal? Y no se refiere, hermanos, a andarte peleando en redes sociales y abrirte tu grupo en Facebook y andarle tirando a unos y a otros. No, eso no se refiere. Es combatir con firmeza en contra de todo aquello que se levanta contra el conocimiento de Cristo. ¿Cómo se ve esto en una persona llena del Espíritu? Más adelante lo vamos a ver con Esteban. Pero la palabra lo describe de esta forma en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 25. 2 de Timoteo 2, 25. Dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad. O sea, contiendan ardientemente por la fe, pero con mansedumbre, según 2 de Timoteo 2:25. Y mansedumbre no es dejar que te aplasten y quedarte callado, no. Mansedumbre es ese dominio propio. Puedes decir las cosas, pero sin alterarte. No te estreses mucho, no grites mucho. La misma palabra por sí es ofensiva, ¿verdad que sí? Es ofensiva, así que no le eches más de tu cosecha, porque ya la misma palabra dice que es una espada. Colosenses 4:6 dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Entonces, esta contención ardiente por la fe debe ser con mansedumbre y sea siempre con gracia, es lo que dice la palabra. Solamente se puede hacer eso cuando estás lleno del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, por cierto, echa mano de lo que hay en nuestro depósito, en nuestra vida, en nuestro corazón. Por eso dice, llénense del Espíritu. Imagínate que tienes a alguien quien está, no sé, se desmayó o le pasó algo. Y tienes al mejor enfermero del mundo. Está el enfermo, está el enfermero. Vamos al botiquín. No hay ni un curita, hijo. Puedes tener al mejor enfermero del mundo y al enfermo más enfermo del mundo, pero no hay nada en el botiquín. No pasa nada. Por eso nosotros debemos de ser llenos del Espíritu, para que ese enfermero, el Espíritu Santo, tenga de dónde echar mano. Si la palabra de Cristo no está morando en nuestros corazones, el Espíritu no tiene de dónde echar mano. Ellos estaban respaldando todo lo que enseñaban con las Escrituras. Esteban estaba respaldando todo lo que enseñaba con las Escrituras, la cual ellos mismos tenían. Dice el versículo 10, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Es posible, hermanos, y tú estarás de acuerdo conmigo, que puedan refutar nuestra opinión. Es posible que puedan derribar nuestra opinión, así. Mi opinión la puedes derribar, tu opinión la puedo derribar, o alguien más la puede derribar. La pueden minimizar nuestra opinión, quizás sí. Pero cuando hablamos la palabra de Dios, nadie puede contra ella. Nadie puede contra la palabra de Dios. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasa. Han tratado de destruirla y no lo han logrado, ni lo lograrán, porque su palabra es eterna. Entonces, cuando nosotros estamos llenos de la palabra y hablamos la palabra de Dios, nadie puede contra ella. Nadie puede derribar lo que nosotros digamos. Jeremías 23:29 dice y pregunta, ¿no es mi palabra como fuego, dice Jehová? Y como martillo que quebranta la piedra. Nadie puede contra la palabra de Dios. Sin embargo, todo aquel quien resiste a someterse a la palabra de Dios termina siendo una cosa y se ve muy ridículo. Imagínate que hay una espada y tú dices, le voy a dar esta espada, y empiezas a pegarle a la espada, a la punta, ¿no? Así, ¡paz! Todas las manos tasajeadas. Eso es lo que ya dice la palabra, dar cosas contra el aguijón. Aquel quien se resiste a someterse a la palabra es lo que está haciendo, se está dañando a sí mismo. E intentan matar a Dios. Dices, ¿cómo? Sí, así de ilógico. Intentan matar a Dios, intentan matar a sus mensajeros. Tú dices, ¿cómo se ve eso en la Biblia? Acuérdate de Juan el Bautista, ¿qué le pasó? ¿No terminó su cabeza en un plato? ¿Qué le pasó al mismo Jesús, a nuestro maestro? Lo vimos la semana pasada. Queriendo matar a Dios, ¿verdad? Irracional. Yo te pregunto, ¿qué harían con Esteban? Con este servidor lleno del Espíritu. Ya que no pueden contradecir el mensaje de Esteban, van a optar por matar al mensajero. Como lo hicieron con todos los profetas también. Solamente te di 2 ejemplos, pero
Ese era su objetivo. Su objetivo era matar a Esteban, callarlo. El mensaje me confronta, ok, vamos a matar el mensaje. Y he puesto este ejemplo en otras ocasiones de alguien quien tenía un auto y te prende un foco del auto diciéndote que el motor está malo, ¿no? Que algo está fallando en el motor. Y tú dices, pues yo no lo recibo, esa maldición. Y agarras una cinta negra y le pones la cinta negra al foco y dices, asunto arreglado. Ahorita en mi casa está esos detectores de humo, se le acabó la pila o algo y está pip, y al rato otra vez pip. Bueno, cuando haces eso cuenta que me jalan las patillas, por eso no tengo. Así como que, bueno, yo sé qué tengo que hacer. No, ya fui a la tienda, compré unas baterías y hay que treparse allá. Yo no soy muy alto, tengo que treparme y tengo que cambiarlas. Pero ¿no sería irracional que agarrar un martillo y empezar a golpear los detectores? O sea, y más si se está incendiando la casa. Bueno, así se ven aquellos quienes resisten la palabra de Dios. Así de irracionales nos vemos cuando tratamos de oponernos, de resistirnos a la palabra de Dios. Fíjate lo que hicieron en el versículo 11. Entonces, sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. No podían matarlo así nomás. Lo hemos visto. Aunque ganas no les faltaban. El espíritu de Satanás, hermanos, estaba operando en ellos. Por supuesto, nomás hay de dos, dice Jesús. El que no es conmigo, contra mí es. Hay dos. No puedes decir, es que yo soy bien listo y bien astuto y aquí yo me quedo a la mitad. No, Jesús dice, no puedes ser frío y caliente al mismo tiempo. No puedes ser tibio porque te vomito de mi boca. Es frío o caliente, black or white. O sea, con el Señor no se anda con medias tintas, ¿no? Así que al ellos oponerse a Dios, resistirse a la palabra de Dios, ¿qué espíritu crees que los estaba dominando? El espíritu del enemigo de Dios, que es Satanás. Y dice Juan 8:44, Jesús diciéndole a estos judíos, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Ay, Jesús, espérate, más tranquilito, Jesús, por favor. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentirosos. Ya hemos visto, hermanos, que para que una acusación se pueda considerar es necesario que haya testigos. Y eso lo respalda la ley en Deuteronomio 19:15. Dice, no se tomará en cuenta un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado. En relación con cualquier ofensa cometida, solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Y si nosotros somos el pueblo de Dios, esta palabra continúa vigente hasta el día de hoy. No puedes andar acusando a diestra y a siniestra, así nomás. Los miembros de esta sinagoga estaban dispuestos a conseguir falsos testigos, porque como te digo, no podían matarlo así nomás. Hay que conseguir testigos. Bueno, no hay, porque nadie le ha oído hablar algo fuera de la palabra. Esteban, ¿tú le hallaste algo? No pude con él. ¿Tú? No, yo tampoco. Bueno, consigamos falsos testigos. Ese era el plan al cual Satanás les estaba guiando a hacer. Y además, pues como los testigos falsos pues no son de gratis, había que darles un moche, había que darles una lana. Te doy una lana y tú di que esta persona o que este hermano está haciendo esto y esto y esto y hasta sales en YouTube y hasta haces tu rollo. Falsos testigos, darles dinero para que sostuvieran falsas acusaciones en contra de Esteban. Como siempre, hermanos, la actitud de los enemigos de Cristo está llena de contradicciones, porque mira, va a sonar fuerte, pero así dice la palabra. Dice que es un espíritu de estupor. Usted sabe, conecta esa palabra de estupor, ¿verdad? Los enemigos de la cruz están llenos de contradicciones, sus actitudes y sus acciones. Porque por un lado estaban actuando como que cumplían la ley al presentar los testigos. Pero por otro lado violaban la misma ley. Porque dice Éxodo 20, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Así ellos se estaban apegando a la manera en la que Satanás procede, quien ha sido homicida desde el principio. Pero además, dice Jesús, es mentiroso. Y padre de mentira, así como lo leíamos en Juan 8:44. La verdad y la mentira, hermanos, no pueden combinarse a fines santos. No podemos proceder con las cosas de Dios ni con nada con base en mentiras. A eso se le llama pragmatismo y decir, ¿sabes qué? Mira, es con un buen fin.
tiene un buen propósito. Vamos a decir una mentirita por aquí y otra por allá. Y le damos una lana a este paquete de mentiras y al final el propósito es bueno. No se puede, así no va con Dios. Eso es una contradicción. No se puede usar la palabra para excusar el pecado. En el fondo no te quieres arrepentir y empiezas a usar la verdad, la palabra de Dios para justificar tu conducta, tu rebeldía. Satanás, por cierto, trató de hacer esto, el padre de mentira, el homicida desde el principio. En Mateo capítulo 4, cuando tentó a Jesús, ¿te acuerdas? ¿No le sacó la Biblia? Y le dijo, mira, y dice en el Salmo, a sus ángeles va a mandar, tírate. Satanás sí sabe la Biblia, sí se la sabe, más que muchos de nosotros. Dice el versículo 12, y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo, le arrebataron y le trajeron al concilio. Esa palabra soliviantar, a lo mejor te suena un poco extraña, quiere decir conmocionar. Es alterar bruscamente al pueblo, a los ancianos y a los escribas, a esos maestros expertos en la ley. Algunos de ellos formaban parte del Sanedrín, quienes juzgaron a Jesús. Y ese Sanedrín, tú estarás de acuerdo conmigo, que tantito estaban queriendo para actuar contra Cristo y contra su iglesia. Esta acusación, hermanos, contra Esteban fue dicha de una forma tan impactante, tan exagerada, porque hay que echarle, ¿verdad?, un poquito de candela al asunto para que se vea, no nomás así, sino era una intención de impactar, de exagerar, de ponerle emoción al asunto. ¿Y qué crees? Esteban no estaba presente, lo vemos en el texto, acusando a Esteban con testigos falsos y con intensidad, sin que Esteban estuviera presente. Y a eso se le llama calumnia, la cual siempre lleva el fin de desprestigiar y de destruir. No tiene nada que ver con Dios. Los verbos arremeter y arrebatar revelan que lo buscaron a Esteban. Ahora ya fueron con Esteban y lo llevaron a rastras a comparecer ante el Sanedrín. Y esta es la tercera vez que el Sanedrín enjuicia a los cristianos en el libro de los Hechos. Yo te pregunto, ¿no es Satanás el acusador de los hermanos? Como dice Apocalipsis 12:10. Satanás es el acusador de los hermanos. Ahora, hagamos una aclaración aquí. Una cosa es informar al pastor o a una autoridad acerca de algo que se está saliendo del orden. Y tú dices, muéstramelo en la Biblia. Vete a 1 Corintios 1:11, en tu casa. Y vas a ver cómo los de Cloé fueron en donde estaba el apóstol Pablo y le dijeron, ¿sabes qué? Allá en la iglesia de Corinto es un desastre. Están divididos, unos dicen yo me apego a este, yo me apego al otro. Y Pablo, hay que hacer algo, Pablo. Está ruda la cosa. Y Pablo decía, no, pues no puedo ir ahorita. Déjame, les escribo una carta y la mando. Y la carta era para ellos, no era para los de Tesalónica. ¿Me sigue? Era para ellos. Pablo fue informado acerca de esta cosa que estaba pasando en la iglesia, que no era santa, y muchas otras cosas, temas, lee la primera de los Corintios, y vas a ver cómo el apóstol Pablo estaba tratando con esto de manera tajante y directa. Y eso no hubiera ocurrido si no hubieran ido los de Cloé a hablar con Pablo. Esa es una cosa. Pero otra cosa es acusar con otros que no pueden arreglar nada. Acusar a alguien con otro que no puede arreglar nada. Y menos cuando no hay una seguridad de la acusación. Tienes que estar bien seguro de la acusación que haces. Y tienes que saber a quién se la haces y cómo la haces. No puedes andar acusando así y así y así y así. Hoy en YouTube se la pasan desprestigiando a predicadores, a pastores. De uno dice que tiene 10 esposas y no hay pruebas de eso. ¿Dónde están las pruebas? Pero nos encanta el argüende, ¿verdad? La oreja, la ventaneando cristiano. Ay, sí, ya viste que el predicador. Eso es del hombre viejo. Versículo 13. Y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que dio Moisés. ¿Cómo ves? Al inicio de esta enseñanza yo mencioné cuáles eran las enseñanzas de Esteban, ¿verdad que sí? Dije que eran 2 las que ellos discutían con él, las cuales había recibido él mismo de los apóstoles, quienes a su vez la recibieron de Cristo. Entonces era una enseñanza bíblica, clara, respaldada, no era nomás así, yo pienso, yo siento, yo me imagino, yo supongo, no, era claro, respaldado, hablaban una palabra, la respaldaban con la ley, otra palabra la respaldaban con la ley, y así mismo enseñaba Jesús. Lo que más les enfureció era que la enseñanza venía de ese
Jesús. ¿Te fijas cómo dice en el versículo 14? Le hemos oído decir que ese Jesús, como cuando, bueno, ya para que me meto en detalles. Así se referían a Jesús, como ese Jesús. Así que optaron por usar palabras de una forma torcida para acusar a Esteban y para llegar a su objetivo final, que era matarlo. Y estas acusaciones, hermanos, eran serias, muy, muy, muy serias ante el Sanedrín. Primero, lo estaban acusando de blasfemia contra el templo. En Juan 2:19, Jesús profetizó que el templo iba a ser destruido y que en 3 días iba a ser levantado. Eso está en la Escritura, Jesús lo dijo, los discípulos lo sabían, lo transmitieron a la iglesia de Jerusalén, Esteban estaba allí, lo escuchó y era lo que enseñaba. Así como tú estás escuchando esto hoy, lo escuchas después en las redes sociales, lo repasas y cuando hablas y platicas con alguien, le dices, ¿sabes qué? Mira, esto dice la palabra, esto aprendí y tal y tal y tal. Eso mismo hacía Esteban. Eso implica ser parte de una iglesia, ser parte de la enseñanza que está en ella. Pero Jesús dijo esta enseñanza, el templo va a ser destruido y en 3 días será levantado. Y el Señor claramente se estaba refiriendo a su cuerpo, el cual fue molido, fue quebrado por nosotros, pero resucitó al 3er día, lo vimos la semana pasada. Aunque curiosamente el templo de Jerusalén sí fue destruido por los romanos, años más tarde. Entonces la acusación contra Esteban ante el Sanedrín era, este hombre, al igual que ese otro Jesús de Nazaret, está amenazando con destruir el templo. Órale, el templo era un lugar muy concurrido, estaba lleno de gente. Y era como, le estaban acusando como de terrorista casi. Imagínate que te pones en el aeropuerto, George Bush, y dices, ¡tengo una bomba! ¿verdad? Y resulta que era una yucateca nada más. O sea, los de México, los que no son de México luego les explico. Pero dices esa palabra, dices eso en el aeropuerto y así te anda yendo. Te va terrible. Era algo muy serio, muy peligroso. Pero además le acusaban de blasfemar contra Moisés. Esta era la segunda acusación. Que Esteban había hablado contra las costumbres, ¿lo lees? Contra las costumbres que Moisés les había dado. Pregunta, ¿Moisés les dio costumbres? Moisés les dio la ley de Dios, no costumbres. Así que ellos, al sentir sus costumbres ofendidas, ellos lo culpaban de blasfemar contra la ley de Moisés. Un momento, vamos a analizar el texto otra vez en el versículo 13. Y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. O sea, así interpretaban ellos la blasfemia contra la ley. Pues le hemos oído decir, que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las que nos dio Moisés. Para ellos las costumbres tenían el mismo peso que la ley. Jesús, hermanos, enseñó que el hacer énfasis en lo externo les había llevado al extremo de darle más peso a su opinión secundaria que a la esencia misma del mandamiento de Dios. A lo mejor lo dije medio revuelto, te pongo un ejemplo para explicarme mejor. En Mateo 5:27, Jesús les dijo, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. ¿Estaba en la ley? Sí estaba. Veían el mandamiento. Decían, ok, eso dice el mandamiento, no cometeré adulterio. Y después empezaban, ¿hasta dónde puedo llegar con una mujer que no es mi esposa? ¿Le agarro la mano? ¿No es adulterio? ¿O sí? ¿Puedo echar un bracito por ahí? ¿Y no es adulterio? Y ellos se iban, ok, y hasta que lo corrieron de tal modo que decir, bueno, siempre y cuando no se consume, ¿usted sabe a qué me refiero? Entonces no va a ser adulterio. Versículo 28. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón, sin importar cómo esté vestida. Cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Esa es la esencia del mandamiento. Pureza en los ojos, reflejo de pureza en el corazón. Si tus ojos están sucios, todo tu corazón está sucio. No importa a tu alrededor. Yo pudiera seguir dando ejemplos, hermanos, pero ya tengo que salir de la introducción. No es cierto. Pero creo que queda claro, ¿no? El Señor nunca se basa en apariencias huecas. Falda larga y lengua larga. El Señor no se basa en apariencias.
sino en un corazón puro que refleja la verdadera santidad por medio de los frutos. Las acusaciones formuladas contra Esteban ante el Sanedrín lo tenían en el centro de un semicírculo formado por los 70 miembros del Sanedrín, porque ahora iban a escuchar la defensa de Esteban. Es muy similar a como son los juicios el día de hoy. Me toca ir de Yuriduri ahora el 7 de mayo. Pues el pueblo, digamos que escucha la defensa, ¿verdad? En este caso se hace un abogado, pero aquí en este caso era el mismo acusado quien iba a presentar una defensa personal. Dice el versículo 15. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Hermanos, acuérdate de dónde empezó todo esto, toda esta enseñanza. En un diácono que iba a servir a las mesas. Este servidor lleno del Espíritu Santo tenía claro que estaba allí a causa de ser fiel al Evangelio de la gracia y en obediencia al Señor de anunciarlo a todos. Mira, por más fe que tengas, no puedes ir en el freeway a 90, aunque vengas a la iglesia y orar y decirle al Señor, tápales los ojos a los policías, Señor. No jala, Te lo digo por experiencia. Ya me arrepentí. Y pagué mi multa también. Officer Barnes, Señor, bendícelo donde quiera que esté. Él tenía claro que estaba allí no a causa de ir arriba del límite de velocidad, no a causa de evadir impuestos, no a causa de meterse con una jovencita soltera, ¿verdad? Siendo él casado. No. Él estaba allí a causa de ser fiel al Evangelio de la gracia. A causa de ser obediente al Señor, al anunciarlo a todos. Porque Esteban no dijo, ok, ahora yo sirvo mesas. Ya no hablo de Jesucristo, porque yo tengo que servir a las mesas, estoy muy ocupado. No, él entendía que su primer llamado era hablar de Jesucristo, era anunciar las grandezas de Dios, así que él hacía su trabajo, servicio en la iglesia a la que pertenecía, pero además anunciaba a Jesucristo. Y hacía señales, prodigios y todo esto que hemos visto, que llevaban el fin de confirmar el mensaje de Jesús. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 15. Dice aquí lo que yo parafraseé hace un momentito. Así que ninguno de vosotros, hablándole Pedro a cristianos, padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno, por andar de metiche. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. La fidelidad de Esteban mostró en su oficio como diácono, ¿verdad? Se mostró, en su oficio como diácono, y ahora se estaba mostrando en su disposición y en su entrega total. El viernes, escucha la enseñanza del viernes para que nos podamos contextualizar un poco más. Pero el servicio fiel de Esteban como diácono ahora se estaba poniendo a prueba, se estaba evidenciando al estar él dispuesto y a entregarse totalmente, porque a veces decimos, sí, Señor, toma mi ser, ¿verdad? Mi vida entrego a ti, oh, aleluya. Esas viejitas estaban bien buenas. Pero después se presenta una oportunidad en la que vamos a sufrir por Cristo y decimos, ay no, ¿cómo crees? Ay no, para nada. Nomás era canción, Señor, no te lo tomes tan en serio. Es que esas de Chuy García viejitas están bien padres, pero no, era en serio. Apocalipsis capítulo 2, versículo 10, nos dice a aquellos quienes estamos dispuestos a ser fieles en nuestro oficio. Dije el viernes que un oficio tiene que ver con una necesidad en la iglesia. Te pongo un ejemplo, la alabanza. Te hablé al principio de los dones de Cristo, ¿verdad? 5 dones de Cristo a la iglesia: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Después están los oficios. Un ejemplo, la alabanza es un oficio. Es un oficio la alabanza. No es un don de Cristo, es un oficio. Tampoco es un don espiritual, porque no lo vemos en 1 Corintios. ¿Se me va siguiendo? En 1 Corintios habla de hablar en lenguas, de interpretación de lenguas, habla de estos dones espirituales que son distintos a dones de Cristo. Pero esto es un oficio. Administrar las finanzas de la iglesia es un oficio.
Ser ujier es un oficio. Y en esas cosas, por decir solamente algunas, hay mucho trabajo, hay mucha necesidad, y se ocupan, ¿verdad? La mies es mucha, los obreros pocos. Y siguen llegando los bebés, gloria a Dios. Y sigue creciendo, gloria a Dios. Pero, ¿en dónde nos damos cuenta que hay un don espiritual funcionando en el oficio? Aquí en la alabanza, en este oficio de la alabanza, que es técnico. Yo les hago los arreglos, los grabo, se los mando, apréndanselas, nos juntamos a ensayar y después le damos, ¿no? Es algo técnico, lo puede hacer hasta un inconverso. Y hay iglesias que hacen eso, que contratan músicos profesionales para que estén en el coro y todo esto. Llegan oliendo a cigarro, todavía crudos del otro día. Pero cantan bien bonito, tocan bien bonito y se ve bonito todo. Eso es un oficio. Trabajando en el oficio con personas de entre vosotros, como dice la palabra, empiezan a surgir los dones espirituales, empiezan a descubrir los dones espirituales. Por eso, lo dije el viernes, lo repito, en nuestras clases de discipulado y durante las enseñanzas con nuestros niños, no ponemos a cualquiera. Dices tú, ay, ¿por qué? Espérate, estamos viendo si hay el don o no hay el don. Por eso podemos ver, por ejemplo, a una hermana que estaba en la alabanza o que está en la alabanza, quien de repente ya no la ves en la alabanza, y no es porque cayó en pecado ni nada, porque está en disciplina. Luego, se me hace que... ¿Por qué ya no la veo? Porque está funcionando en un don espiritual allá con nuestros hijos. ¿Me voy comunicando? Y así se ve con Esteban. Estaba en un oficio técnico, muy laborioso, pero allí se mostró su don espiritual, que era lo vamos a ver el próximo domingo, un don de enseñanza. Él estaba demostrando que él mismo era un evangelista. Lo vamos a ver. Pero dice Apocalipsis 2:10, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. A ver si es cierto. No, aleluya. Van a ver. Y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la estéfanos de la vida. La corona de la vida. Esteban. Curiosamente eso es lo que significa el nombre de Esteban. Fiel hasta la muerte. Fiel en su servicio de administración. ¿Por qué? Porque estaba lleno de fe, porque estaba lleno del Espíritu, porque estaba haciendo su chamba. Entendía claramente, mi chamba, oficio, servir a las mesas. Mi llamado es anunciar a Cristo y lo obedezco. Todos los miembros del Sanedrín podían ver al acusado, estaban así como en un semicírculo. Y en su rostro podían ver la plenitud del Espíritu Santo. Lucas lo compara con el rostro de un ángel, así es como lo vemos en Hechos. Lo que ellos veían era la plenitud del Espíritu en Esteban. Porque también se ve. Puedes ver a alguien que está todo amargado y todo. Estoy lleno del Espíritu. Órale, pues díselo a tu cara, brother, ¿no? Moisés también, cuando descendía, ¿te acuerdas de hablar con Dios en el monte? Tenía un rostro resplandeciente. De hecho, se lo tenía que cubrir. El templo, más adelante vemos que se llenaba del resplandor de la gloria de Dios. Siempre la manifestación de Dios refleja luz, refleja algo distinto. Y ese servidor lleno del Espíritu, como templo de Dios, pues dice su palabra que somos templo del Espíritu, resplandecía, pero no para que veanme, tremendo hombre de Dios, tremendo siervo de Dios, apláudanme y todo. No, sino que resplandecía al dar defensa, no de él, porque él entendía todo esto. Mira, no era nada nuevo, ya habían llevado 2 veces a los apóstoles ante el Sanedrín, ya les habían dado una garrotiza. Ella sabía que algo iba a pasar, pero él presentaría defensa, lo vamos a ver el próximo domingo, no para que él saliera bien librado, sino él defendía la palabra de Dios. Eso es lo que nosotros debemos de defender, la palabra de Dios. Hay veces que dices, no, o sea, sí dice la palabra, pero si la obedezco, se viene esto. O si la obedezco, me voy a ver mal. Si me arrepiento, todos se van a dar cuenta y me voy a ver como que me equivoqué. ¿Y luego? ¿Qué vas a hacer? ¿Te quieres seguir viendo bien y hacer a un lado la palabra? ¿O es mejor confesar nuestro pecado, como dice la palabra, ¿no?
porque el que encubre su pecado no prosperará. Y hay veces que obedecer la palabra de Dios nos va a traer consecuencias, pero es mejor obedecerla y que explote la bomba ahorita a que más adelante explote y te lleves a todos atrás de ti, a toda tu familia atrás de ti. Ese servidor, como un templo de Dios, resplandecía para dar defensa ante sus acusadores. Y esto nos lleva a una conclusión. Todo aquel quien refleja a Cristo, todo aquel quien vive, a Cristo, refleja en su vida la gloria del Señor. Y esto no tiene que ver otra vez con fama, fortuna y Hollywood y todo esto. Pablo decía, llevamos siempre en nuestro cuerpo la muerte de Jesús, para que su vida se manifieste en nuestros cuerpos mortales. ¿Qué quería decir eso? Te lo descifro. Decía, a Jesús pues murió por nosotros y él dijo que no éramos mejores que él. Así que haciendo su obra, no como malhechores, sino haciendo su obra, vamos a tener que llevar las marcas de Jesús. Y ahí los apóstoles hasta allí ya llevaban varias marcas, ¿verdad? De latigazos en su espalda. A Esteban no le dio chance de demostrar las marcas, lo vamos a ver el próximo domingo. Pero ahí murió, defendiendo la fe, reflejando en su vida la gloria del Señor. Cuando vivimos bajo el control del Espíritu, y más cuando servimos bajo el control del Espíritu, estamos manifestando su fruto. Ahí está otra cosa, otro tema, el fruto del Espíritu. Cuando nosotros vivimos y servimos bajo el control del Espíritu, manifestamos su fruto, que en resumidas cuentas es el carácter de Jesús. Paciencia, gozo, paz, justicia, todo esto es el carácter mismo de Jesús. Por eso te digo que no puedes decir, no, yo soy bien santo, pero nomás yo lo sé, ahí en mi interior está. Es el carácter de Jesús reflejado. O sea, no veo el carácter de Jesús en ti, hermano. No lo veo. Bueno, pues haz algo, ¿no? O sea, ahí está, mira, llévate esta y nos vemos la próxima semana. Apágale al Face, apágale al Piolín y todo este rollo y hay que leer la palabra de Dios, exponerse a ella, meditar en ella, vivirla, obedecerla, hablarla, proclamarla, una vida de constante movimiento y servicio. Yo te invito a que te pongas de pie y vamos a darle gracias a Dios por este tiempo, por la palabra. De verdad que los amo a todos, hermanos. Aunque a lo mejor no me ame usted, yo lo amo de todas maneras. Y este amor se demuestra así. Si yo no lo amara, mejor, mire, le digo otras cosas y aquí la pasamos bien. Me sé unos buenos chistes, ¿eh? Uy. Yo antes me dedicaba a cantar por todas las iglesias, de hacer mis tours evangelicoides y decía mis historias motivacionales y decía chistes y tenía bastante chamba, hermanos. Pero un día el Señor me dijo, hey, ábrele esta. ¿Te acuerdas? Yo te la enseñé desde que eras niño. Ábrela. Y abierta, el Señor me reveló y dijo, está todo mal. Pero ahora, ¿qué le voy a decir a mis fans? No, en serio. Algunos de ustedes fueron a mis conciertos. Y era como que, bueno, y si dejo esto, Señor, ¿qué va a pasar? O sea, ¿de qué va a comer mi familia? Bueno, el Señor tiene cuidado de nosotros. No te voy a decir que fue fácil. Al otro día ya estaba todo como hoy. No, han pasado casi 10 años. Pero el Señor respalda su palabra cuando nosotros somos fieles a Él. Cuando le servimos bajo el control de su Espíritu. Cuando manifestamos su fruto. Así que, hermanos, yo sé que hemos sido muy bombardeados con esta idea de, ok, no te quedes allí sentado. ¿Quieres quedarte allí sentado? Vete a ver la de Avengers, 3 horas dura y vas a estar ahí sentado. Creo que dan un break, ¿no? ¿Sí dan un break? ¿No un intermedio? O sea, qué bien enterados están, hermano. Pero acá no es de estar sentados, es de servirnos por amor los unos a los otros. Esa es la vida cristiana y hemos sido así como que el Señor nos trae. Y cuando yo preparo otra vez, digo, ok, Señor, ¿de qué quieres hablar a tu pueblo? Hechos capítulo 6, del 8 al tal. Digo, ay, Señor, van a pensar que se las estoy preparando yo a ellos. No, es el Señor para todos nosotros. Y ahí está, ¿no? Entonces, pues la vemos y decimos, ok, hay que obedecerla y hay que meternos en el carril. Y así es como yo decía eso, porque así yo les muestro el amor que Dios tiene primeramente con nosotros, en que nos da su palabra, nos da la posibilidad de ser expuestos a ella, pero también nos da la posibilidad de que demos respuestas a esta palabra que hemos oído. Así que hemos sido bombardeados.
hay que estar en movimiento, hay que estar no sentados. Pero antes de servir, hay que asegurarnos de estar llenos de fe, primeramente. Si no eres nacido de nuevo, si no estás seguro que eres nacido de nuevo, ni para qué te metas. No. Dices, ¿cómo sé? Si te lo preguntas y dices, no sé, no eres. Arrepiéntete. Porque el Espíritu Santo le da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Cuando lo eres, lo sabes, no hay duda. Soy un hijo de Dios. Estar lleno de fe, pero también estar lleno del Espíritu. No se queda allí. No, yo estoy lleno de fe y soy hijo de Dios. Ok, ¿y luego? Lleno del Espíritu Santo, lleno de la palabra. Que cuando nos pregunten algo podamos responder con la palabra de Dios. Porque, como dije, las opiniones se derriban fácil, ¿eh? Yo te digo mi opinión, me la derribas fácil. Pero la palabra de Dios no. Y si tú dices, no, ¿sabes qué? Sí soy hijo de Dios, pero no estoy lleno del Espíritu Santo. Bueno, comienza a vivirlo. Eso es una decisión. Ser lleno del Espíritu Santo es una decisión. Ser salvo es por la gracia de Dios. Dice la palabra, ustedes no me eligieron a mí. Yo no andaba perdido. Ustedes no me buscaron a mí. Ustedes eran los perdidos. No me eligieron ustedes a mí. Yo los elegí a ustedes para que caminen en santidad. Pero el estar lleno del Espíritu, ¿qué crees? No es de, pues el Señor no ha puesto en mí el querer como el hacer. No, hombre, estás bien torcido tú. Eso es una decisión. No va a aparecer así nomás. Ahorita oramos y pum, ya. A partir de ahora vives en el Espíritu. No, eso tú lo decides. Porque solo llenos del Espíritu vamos a estar dispuestos a predicar el Evangelio, a defender el Evangelio. Solo llenos del Espíritu lo haremos con mansedumbre, lo haremos con sabiduría. Solo llenos del Espíritu seremos testigos fieles en toda la extensión de la palabra, porque ser testigo es ser un martureo, un mártir. Por eso digo testigo en toda la extensión de la palabra. Y eso implica dar nuestra vida, estar dispuestos a padecer a causa de en quién hemos creído, no en qué, en quién hemos creído. Oremos. Señor, gracias. Gracias por tu palabra, gracias porque tú nos muestras tu amor. Dice tu palabra misma que tú muestras tu amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y eso es lo que nos hemos dispuesto a enseñar, a proclamar, a vivir desde esta congregación, a Jesucristo y a este crucificado, quien resucitó al tercer día y quien está sentado a la diestra del Padre. Señor, no nos vamos a mover de allí, no vamos a cambiar, Señor. Danos de nuevo para seguirlo haciendo, firmeza, sin importar quién se ofenda, sin importar incluso quién se vaya, porque digas, muy fuerte lo que se dice, lo dicen por mí, me ofenden. Señor, no nos vamos a detener. Seguiremos hablando y proclamando tu verdad. No importa que nos quedemos yo y otras 2 personas más. No importa, Señor. Queremos ser fieles a ti, porque tú has sido fiel para con nosotros. Tu fidelidad ha sido grande para con nosotros. Cada vez que el salmista decía, porque bueno es Dios, decía, su misericordia es eterna, su misericordia es grande. Tu bondad la has reflejado al ser misericordiosos con nosotros. Y el simple hecho de estar hoy aquí parados es una muestra de tu misericordia, de que no nos has pagado conforme a nuestras rebeliones. Nos has dado tu palabra y queremos responder a ella. Señor, que podamos llevarnos esto en nuestro corazón durante toda esta semana. Gracias aún por los medios de internet y las plataformas en las que podemos reescuchar estas enseñanzas. Como parte de esta iglesia, miembros de esta iglesia, lo haremos, Señor. Escucharemos otras cosas también que sean de edificación, pero estamos comprometidos con esta palabra porque tú nos has plantado en esta iglesia local. Gracias, Señor, por tu palabra, por mis hermanos. Bendíceles, sana a aquellos quienes están enfermos. Señor, sabemos que tú puedes hacer milagros y los sigues haciendo, y vamos a insistir hasta ver un milagro o escuchar una respuesta tuya que sea bástate mi gracia. Así que hoy intercedemos por aquellos quienes están enfermos, intercedemos por Cristina Blanco, que está ahora mismo, acaba de ser operada. Gracias, Señor, porque la operación salió bien. Ahora te pedimos que la acompañes en su recuperación. Aquellos quienes van a ir al médico esta semana esperando algún resultado, obra, Señor, a favor de ellos. Aquellos quienes están esta semana en una decisión para un trabajo, que tu Espíritu les guíe, Señor. Que el buen depósito que está en ellos, tú les guíes a tomar decisiones santas.
que aquellos quienes convivimos unos con otros podamos hablar de las maravillas que tú has hecho en nuestras vidas y edificarnos unos a otros y exhortarnos en amor, como dice tu palabra. Gracias, Señor, por tu iglesia. Gracias por la iglesia de Jerusalén, que nos trae gran enseñanza. Pero gracias por esta iglesia local también, Señor. Muchas gracias, Jesús, en tu nombre.